Y continuamos con la sección que más les gusta a nuestros seguidores en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Vietnam. Oigan a mi tía. Es que, ¿bien o no? Vientos. Vientos. Pues nada, como les venía contando, digamos que yo empecé haciendo una investigación sobre lo que era el SEO. ¿Se acuerdan, tías, que hablábamos de lo que era el Search Engine Optimization, que era todo este posicionamiento orgánico que es el SEO? Y resulta que ahora están empezando a salir eh, otros posicionamientos, ¿no? En donde ya el SEO, digamos, es importante porque pues al final del día es como sales en Google, ¿cierto? Es decir, eh, realmente el Search Engine Optimization quiere decir que es el motor de búsqueda que básicamente pues, termina siendo Google, ¿verdad? Entonces, digamos, a partir de eso salieron unas nuevas, digamos, formas de hacer también, digamos, posicionamiento orgánico, pero ya de otras maneras. Y justamente teniendo en cuenta lo que estuvo hablando Luis Fernando, ya hay una nueva, digamos, un movimiento más arribita del SEO que es el GEO, que es el Generative Engine Optimization, que es ya optimizar el contenido para que sea citado y resumido por motores impulsados por la IA, ¿no? Entonces ya el GEO es ya el engine no necesariamente es Google, sino que termina siendo la parte generativa que es esta parte, estos, digamos, ChatGPT, Que te recomiende la Perplexity, IA. Gemini, etcétera. Exacto, pero entonces ahí tienes que indexar, es decir, que tus contenidos, como por ejemplo este podcast, tienen que ser lo suficientemente claros, pero también repetitivos, para que la inteligencia artificial pueda descubrir que ahí hay una tendencia, que hay digamos, un algo que se está forjando, que todos están hablando y que empieza a ser un poco más una verdad, ¿no? Luego viene esta parte que no hemos incluido en las veces pasadas, que es el AEO, que es el Answer Engine Optimization. Y el Answer básicamente es la parte de respuestas. ¿Han visto esas respuestas que salen arribita cuando uno hace una pregunta que viene de la IA, pero que termina siendo más una respuesta concisa que ayuda a que cuando tú tienes la respuesta concisa, digamos, haga un call to action hacia tu página y entonces aquí el answer es básicamente conseguir la respuesta correcta, ¿no? Entonces venimos de SEO, que es el posicionamiento orgánico sobre Google, donde pues te encuentran básicamente por las búsquedas en Google. Luego viene el GEO, que es el que viene por la IA. Luego viene el AEO, que es el Answer Engine, y entonces este answer es para las preguntas. Y luego viene uno que se llama SXO, que ese suena bastante loco, pero es el Search Experience Suena muy Optimization, erótico, muy sexy. suena erotic, el XAO. Y básicamente este SXO es como tú dentro de tu página haces una experiencia que haga que la gente la vaya llevando poco a poco hacia la conversión. Muy probablemente este Experience Optimization siempre te va a llevar a una conversión o a, Angelita, ¿qué es una digamos, conversión? conversiones vender. Muy bien. Aunque no necesariamente es una venta inmediata, también una de las partes de convertir puede ser conseguir un lead, que es Ajá. básicamente conseguir una persona. Un Depende de prospecto. uno sí, exacto, cómo uno lo configura para que le haga esa conversión, pero hay veces que es venta directa, es decir, mira, tenemos esto, te lo vendemos, la gente lo va llevando hasta que dice, sí, quiero comprarlo y lo compra, ¿no? Muchos anuncios de Instagram que te dice clic aquí y te lleva a la conversión o a la compra, pero también hay otro en donde dice deje sus datos y entonces lo llamamos y esta es una conversión también que es la consecución de un lead. Y por último, el IAO, no, AIO. Es que es muy difícil decir en inglés. AIO, Estoy tratando. AIO. Hagamos una canción AIO. con esos términos, Hey, ¿no? hi, ho. Hey, hi, ho. Es como de leñadores del Volgo. ¿Cómo era que se llamaba esa Daniel Boom? Exacto, como de Daniel Boone. Que es básicamente el AIO, es la optimización, digamos, de la inteligencia artificial ya per se, que finalmente es el AIO el que resume todos los otros, ¿no? El que va a agarrar el GO, que es cómo las IA te encuentran, luego también el SEO lo va a coger el AIO
el AIO, luego el de las respuestas también lo va a agarrar el AIO, y el del Search Experience, que es el de la experiencia sobre tu página, también lo va a agarrar el AIO. Que al final del día, digamos, va a ser el constructo final de lo que es finalmente tu posicionamiento. Y entonces en la búsqueda de esto dije, bueno, ¿y por qué no hablamos de los podcasts? ¿No? ¿Qué pasa con los podcasts hoy en día como, digamos, como una metodología de posicionamiento de marca, ¿no? Como bien lo hablábamos en la sección de Lister, de la comida está en el microondas, decíamos que los podcasts al final del día tienen, o nuestro podcast tiene digamos, este empeño, foco hacia la diversión, ¿no? Nos vamos a divertir. Sin embargo, los podcasts empiezan a ser un proceso de posicionamiento de marca por varias razones. Una, pues que construyes autoridad, ¿no? Entonces, cuando tú construyes autoridad, la construcción de autoridad te hace no necesariamente un influencer, pero sí probablemente un experto. Y en un podcast tú no te puedes dar el lujo de hacer lo que pasa en TikTok, que es que tú dices, yo me estoy dando cuenta que la psilocibina, el hongo que hace la psilocibina, ayuda a que tú estés más despierto y tengas no sé qué, y eso lo sacan en TikTok y uno dice, ¿esto será verdad o no? Un podcast al final del día, digamos, tiene que soportar un poco los Pero sí sirve. argumentos. No, pues, y yo es que de qué sirve, sirve, ¿no? No, es que ese es el Claro, problema, generar que, confusión, ¿no? claro, confunde y reinarás, ¿no? Que al final Ujú. del día eso termina siendo como una especie de shot, pero también, yo te voy a decir una cosa, Luis, alguien que se dispare 1 hora y media de nosotros hablando, 2 horas hablando, es porque realmente nos ama y nos adora, porque es que no es tan fácil, A mí me ¿no? gusta mucho Entonces, escucharte. no me preguntes si yo escucho nuestros podcasts, porque yo creo que hay veces que los escucho, pero los muy viejos, porque cuando los tengo muy cerca, de que los grabé la semana pasada o antepasada, no me gusta oírlos, no sé por qué. No me gusta oírlos. Oigo los Esta viejos. parte igual se va a editar. Sí, Angelita, adelante. Bueno, es la realidad. ¿Estamos haciendo posicionamiento orgánico o no? ¿Somos lo más reales? ¿Somos lo más verdadero o no? Sí, ¿Somos hombres o somos payasos? Eso depende, ¿ves? O sea, no necesariamente tenemos que decir lo políticamente correcto. Y a mí sí me parece que el proceso, digamos, de lo que sucede con un podcast es una cosa, a mí me parece bien compleja, porque por varias razones, en una primera medida, como yo les estaba diciendo, se puede transcribir y se vuelve un artículo. Luego también las palabras de las que tú estás hablando, cuando hablamos de podcast, cuando hablamos de IA, cuando hablamos de marketing con IA, como lo estaba hablando Luis Fernando, cuando hablamos de los potaxies en el primer capítulo, ese tipo de cosas son palabras claves o keywords que terminan haciendo posicionamiento de alguna manera. Y esto huella obviamente, digital. pero además obviamente empieza a surgir también de la IA, ¿no? De esta inteligencia artificial que está empezando a rescatar, ¿no? Procesos que pues, eran comunes para nosotros, como era escuchar radio, como era ver televisión, con un contenido que era el que nos daban, que aparecía, ¿no? Y Lo que que pasa es que pues es uno un lo consumo a veía o la no lo veía. carta. Cuando tú quieras lo puedes hacer. En ese proceso, digamos, del posicionamiento del podcast, ese proceso termina siendo algo súper importante eh, digamos, de esta franca bacanería, este relajarse, de que Luis me regañe, que yo lo regañe, que él me diga cosas, que yo le diga las otras cosas, o sea, que se vuelve la charla amena. Eso definitivamente es algo bien importante dentro del podcast. Pero también el proceso de autoridad es algo que, por ejemplo, el SEO no lo puede construir solito, ¿no? El hecho de que alguien ponga un contenido orgánico sobre, por ejemplo, marketing digital, no hace que una persona pueda construir esa autoridad. Sí construye autoridad la página, aunque no necesariamente la persona, ¿no? Y esa confianza que es esos 30, 60 minutos que te están oyendo, donde te están comprendiendo, donde entienden tu criterio, y digamos que eso ayuda muchísimo a hacer un recorte de ciclos de venta, si por ejemplo nosotros quisiéramos estar vendiendo hoy algo de aquí, ¿no? Si nosotros estuviéramos vendiendo a Claude o a Gemini, este tipo de asuntos sobre el criterio
ayuda muchísimo porque pues es el boca a boca del que estábamos hablando hace rato en tu sección, Luiser, y ese boca a boca termina siendo, digamos, un endorsement o una ayuda a legitimar esa autoridad y esa confianza que tenemos, ¿no? Y de ahí, obviamente, este podcast puede terminar siendo, que era lo que yo les decía hace rato, clips para redes sociales, posts para LinkedIn, Reels, Stories, newsletters, ¿no? Es decir, el podcast se vuelve un contenido madre o un contenido fuente del cual se pueden derivar muchísimas otras cosas que nosotros todavía no le hemos sacado el jugo hacia atrás, pero que un día nos comprometimos, Luis y yo, a que íbamos a meterle IA y que por eso es que hoy en día él está pagando Claude para poder que Claude nos haga esta disgregación o Le selección de estoy las mejores metiendo monedas partes. a Cloud, unas moneditas. Mira, es que Métale. yo creo que lo que dice es muy interesante y también es como entre comillas, como esos deber ser que implica, ¿no? Y es que Sí. cualquier contenido como un podcast o alguna difusión de contenido te implica crear un ecosistema, ¿sí? Que es lo que estás Ajá. planteando. Entonces tienes que tener presencia en una serie de canales y en versiones de ese producto que pueden ser más reducidas o pequeñas para que estén alrededor de ese hub, que es lo que creo que estás mencionando. Entonces, fíjate que lo que también uno nota allí es que hay una cantidad de frentes en los que debe, si la empresa, organización o el grupo lo desea hacer, pues también incursionar. Y eso es lo que Ujú. también hace que sea algo demandante y en muchos sentidos como de mucho apoyo de un equipo para poder desarrollar todos esos frentes y que coherentemente estén funcionando de forma transversal. De acuerdo. O sea, que atraviese, digamos, todo digamos, el scope de lo que ya es hacer un contenido, es como maximizar o eficientar el esfuerzo de hacer un podcast como es este y volverlo, digamos, más digerible, ¿no? Qué palabra Pero tan entonces, ¿de linda. dónde? ¿Cuál? Eficientar, Eficientar. Uy, no se dice, más ¿verdad? Mi papá, yo eficiente. creo que mi papá se debe estar revolcando en su tumba, caray. Sí, eficientar no es un verbo. En fin, para hacer más eficiente esto, entonces vamos a hablar un poco cómo nacen los podcasts. Más o menos es a principios de este siglo. ¡Ah! ¿Te imaginas? Nosotros que pasamos por el 2000, pues, más o menos en los años 2000, ¿se acuerdan, Mister, de Netscape? Claro, el primer navegador comercial. Así es. Y Netscape es el primero que lanza RSS. O sea, ellos le llaman, o sea, así nace, se llama Really Simple Syndication, que nace en marzo del 99, que justamente tú estabas diciendo que ya nuestro podcast se podía escuchar a través de esas RSS, que es que, Sí. digamos, ese contenido de las RSS se puede incluir, es incluible, eso tampoco es un verbo, ¿verdad? Es incluible, eh, digamos, dentro de todo un feed o una, ¿cómo se dice feed? Ya se me olvidó, dentro del cuerpo de un contenido que está siendo ofertado en esas Una RSS. Estoy línea de hablando tiempo. pésimo, ¿no? Estoy hablando con No, ofertado. no, 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 te están escuchando ¿Me de la puedes decir? RAE y me dicen que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Y en esas primeras, cuando ya Netscape lanza las RCS, incluyen el audio como parte importante para ser, digamos, también posicionado entre las RCS o esas Really Simple Syndication. No sé si tú quieras añadir algo de las RCS para pasar No, la yo creo siguiente que parte de es lo del una podcast. herramienta muy útil para hacer que tu contenido sea posible de extraer o replicado en otras aplicaciones. Sí, creo que esa es la Ajá, cualidad y eso es lo interesante y eso hace que uno pueda por allí filtrar contenido de noticias, de temas, ¿no? Por ejemplo, las alertas de Google están muy basadas en ese contenido que está como sindicado, que es como la forma, pues, como se podría también apreciar. Luisfer, y cuando uno le dice a las personas, mira, es que mi podcast ya está en RCS, ellos qué es lo que tienen que hacer. No, la gente no creo que no entendería eso. De lo que se trata es que según la plataforma te escuchen. Entonces, el que quiere buscar en Tuning te puede encontrar, que actualmente estamos allí, o en Apple iTunes también estamos allí, o en Spotify. Y bueno, y ya, digamos, lo que se hizo con YouTube fue montarlo por aparte, es decir, Ok. en paralelo, porque también se podría sindicar
desde Spotify. O sea, Spotify tiene una plataforma muy robusta que permite que uno pueda replicar ese contenido sin tener que estar subiéndolo varias veces. Se sube una Ok. vez y lo que se hace es que el enlace de RSS se pone en esas otras plataformas y ahí ya quedas vinculado. Digamos que básicamente un periodista, casi como siempre pasan estas cosas, un periodista que se llama Ben Hammersley, de repente en una de sus columnas pone la palabra podcast que la trae, su columna en The Guardian, que la trae de la palabra iPod, que en esa época hay muchas personas hoy en día que nos escuchan que tienen entre los 20 y los 30 años que no saben qué es un iPod. El iPod fue el predecesor para nuestra época de lo que es, digamos, la música en Spotify, en nuestros celulares o YouTube Music o cualquiera de estos, digamos, aplicaciones para poder oír música. Nosotros tenemos que ir en iPod, que era una adminículo de Apple, que uno ahí guardaba todos sus playlists y ahí escuchaba y uno ahí Reproductor de ponía, música, sí, que ese fue como después del MP4, ¿no? Según yo. la MP3, que fue la evolución BP3, sí. del Walkman y del Dixman, que era tener Discman. 5.000 canciones en un dispositivo pues muy pequeño, portable. Entonces pues fue un cambio absoluto en la forma como se consumía en música y pues que ya sabemos las consecuencias en la actualidad de acceso a cualquier cantidad de contenido, en este caso musical y podcast más adelante, que es lo que estás mencionando, Angelito. Ahora, para mis tías es absolutamente natural el iPod. Así que esta palabra venía de iPod y después de broadcast, ¿sí? Es decir, cuando uno está haciendo un broadcast que es como en vivo, ¿cierto? Más el iPod, que era lo que estábamos escuchando, este hombre llega y junta las dos palabras iPod con broadcast y queda podcast. Entonces, ya en el 2005, pues el Oxford American Dictionary lo que dice es, ok, vamos a decir, vamos a poner la palabra podcast y la vamos a llevar digamos, a socializarla y la declaran la palabra del año. Después viene Steve ¿En Jobs qué año fue y eso? ¿La palabra del año, Angelita? 2005, en el New American Oxford Dictionary. O sea, en inglés obviamente y probablemente después la RAE y todos terminan adoptando el anglicismo, ¿no? Y entonces luego viene Steve Jobs y mete, digamos, en Apple, empieza a explicar cómo es que se puede hacer un podcast usando los Garage Brands en su Macworld Convention, ¿no? Él llega y dice, ok, vamos a explicar cómo es que podemos hacer un bendito podcast a través de estas, digamos, facilidades o herramientas que tiene Apple para poder construir el podcast. Ya después, posteriormente, en junio del 2013, Apple empieza a tener en su parte, digamos, eso era en Apple Music, me supongo, ya En tiene un iTunes. billón, en iTunes, perdón, un billón de podcasts, ya gente suscrita, escuchando los podcasts, ¿no? Entonces, ya empiezan a ver que es una tendencia altísima, ¿no? Y que empieza a ser un proceso al cual ya no se pueden, digamos, retener y que empieza a ser un fenómeno que empieza a volverse casi que un must que está reemplazando al final del día la radio. Y es así como el consumo de podcast para nosotros se vuelve de una manera mucho más natural. Si se dan cuenta, junio del 2013 es apenas ayer, ¿no? Para nosotros las tías. Y empiezan a posicionarse ya podcasts importantes que empiezan a ser como statements de cultura, como por ejemplo el podcast que más se escucha hoy en Estados Unidos arrancó en el 2009 y hoy ha hecho creo que 2.450 episodios más o menos Es una desde el locura. 2009, ¿Cómo se llama? se llama The Joe Rogan Experience. Digamos que los top mundiales, ¿no? De top global podcast más escuchados, y ahorita les doy los números. El primero más escuchado es este que se llama The Joe Rogan Experience. El segundo es The Diary of a CEO, que es el diario de un CEO, que es pues obviamente, o sea, entrevista a gente. También él hace como statements ahí como importantes sobre cómo es ser un CEO, la soledad de dirigir una empresa, cuáles son las habilidades blandas, las habilidades duras que debes tener, etcétera. Luego viene el podcast de Mel Robbins, que es básicamente
entrevistas sobre desarrollo personal, que también estos podcasts también han empezado a ser como muy importantes. En Colombia hay uno que me encanta que se llama Los hombres también lloran, que es sobre desarrollo personal para hombres y entrevistan hombres y los hombres ahí lloran divinos y cuentan como toda su sensibilidad y hombres que salen del closet, cómo salieron del closet, o también mujeres, o sea, también entrevistan en este podcast, pero me encanta ese desarrollo personal. Y es el de Juan Eh, Pablo Raba, ¿no? El que estás Rábaro, diciendo. sí, Ujú, el exactamente. A actor. mí me encanta. Ujú. Sí, 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 sí. Call Her Daddy es otro podcast muy importante. Empezó siendo un podcast muy loco porque empezó siendo un podcast en Estados Unidos sobre, digamos, contenido sexual explícito, tips, ¿no? Sobre cuando vas a una fiesta, cómo ligar, cómo conseguirte un novio, hasta cosas un poco mucho más explícitas. Y posteriormente se empezó a volver ya un podcast un poco más de explicación para adolescentes, de temas un poco más sobre el suicidio, sobre también desarrollo personal, pero un poco más enfocado sobre esta parte de la vida normal y tradicional de lo que son los adolescentes, ¿no? Luego entonces estuve revisando también en México. Yo creo que en Colombia también hay muy buenos podcasts, yo he visto varios. Yo siempre recomiendo a Perros Criollos, pero Perros Criollos ya dejó de hacer podcast. Ellos hacían podcast, después empezaron a hacerlos en vivo y después ya terminaron, digamos, ya no están juntos, entonces ya no están haciendo el podcast. Ya Pero también, por pelearon. ejemplo, todos los podcasts de astrología a mí me fascinan. A mí también. Pero México, México tiene un top 5 bastante interesante y realmente el podcast más escuchado a nivel nacional en México se llama Relatos de la Noche, que tiene el top absoluto. Y resulta que los relatos de la noche, cuando yo recién llegué a México hace 21 años, oía una cosa que se llamaba las historias de la mano peluda. Siempre iba por la noche, ¿no? Yo llegaba a la casa corriendo porque antes cuando uno tenía que oír radio, pues tenía que oírlo pues a la hora que estaba sucediendo. No era que uno llegara a la casa a las 10 de la noche y lo podía oír. No, tenías que oírlo a las 10 de la noche siempre y tenías que estar despierto de 10 a 11 para poderlo escuchar. Y las historias de la mano peluda era una cosa fantástica porque en México tienen una cosa divina que dicen, ellos siempre ofrecen su casa, ¿cierto? Entonces ellos dicen, bueno, la primera frase que los gringos deben conocer perfectamente bien y todos conocemos es, mi casa es tu casa, ¿cierto? Ese es como el origen. Pero después ya cuando ellos están hablando de que yo fui a mi casa, ellos en lugar de decir fui a mi casa, dicen fui a tu casa. Y es como que te ofrecen su casa. De hecho, hay un comercial fantástico de Corona que dice, llega, no me acuerdo cómo se llamaba, Gunther. Gunther, Gunther. bienvenido a Gunther México, llegaba a Alemania y le decía, señorita. Gunther, Esto que es su mañana regalo. fiesta Este en tu sábado, casa. fiesta en tu casa. Y entonces le Sabes, están ofreciendo la casa a porque Gunther no para que estás en vaya. Lo que él México. está diciendo Sábado, es fiesta fiesta en en mi tu casa, casa. ¿verdad? Y muestran corte a Gunther en su casa esperando a todo el mundo con gorrito, con pastel, con todo. Y a la casa de Gunther nadie llegó. Y eso es un poco lo que hacen los mexicanos. Y en Yo creo que ese, Gunther y en ya no esa mano llegó, peluda, yo me ¿no? En acuerdo cuando yo México, llegué que decía, tu casa es mi casa. eh, Tradicional imagínate español. El que que sabe. yo veía fantasmas. Y entonces un día venía llegando a tu casa y entonces el animador o el dueño de la mano peluda, el locutor, digamos, decía gracias. Cada vez que le decía a tu casa, le decía gracias. Entonces esto era una historia de terror adobada con tu casa y un gracias siempre. Y yo cada vez que quería escuchar las historias de terror y quería como decir, ay Dios mío, esto me está dando mucho susto, realmente me atacaba la risa porque decía, entré a tu casa, gracias. Y Gracias. cuando iba caminando por el pasillo de tu casa, Gracias. gracias. No, o sea, haz de cuenta que en tu casa uno abre la puerta y cuando entra a los cuartos suenan, porque en tu casa, bueno, esto era todo así y yo decía, no puede ser que una formalidad del lenguaje se vuelva algo que interrumpe tanto el storytelling, ¿no? Pero de todas maneras era lo más chistoso del mundo. Hoy no voy a Y poder en dormir. general, y en general, los podcasts que estuve revisando, que eran como 40 que estaba revisando de Spotify, los que más posicionan en México son historias de terror, ¿no? Entonces, gente que No, y en aquí Colombia es igual, sí, Angelita. Eso ¿ah, sí? es un tema muy taquillero, el terror y Ok, los asesinos en serie también. Eso a la gente le fascina. Todo lo que son cosas así truculentas, ¿no? Genera mucho interés. Y yo me imagino que en México también, temas de superación personal o de coaching, total. ¿no? Todo ese tema de gestión de emociones. O sea, todo, yo creía que ahí es donde se engloba buena parte
de estos contenidos y otro puede tener, digamos, relación con temas deportivos, ¿no? De podcast de fútbol o de, como de análisis que también funciona y ya lo que hacemos nosotros pues es mucho más de nicho. Sí, ahora, la realidad es que, digamos que esta parte, digamos, del terror posiciona súper, ¿no? Horóscopos posiciona súper. De hecho, hay toda una estética acerca de los horóscopos. No salen las caras de los señores que leen, siempre sale solo la mano, salen las cartas, etcétera. Luego la parte de humor también posiciona mucho. El show de George Harris, lo oigo mucho, que es el de Miami, que es un venezolano que habla sobre toda la venezolanidad y obviamente ahorita que fue todo el asunto de Maduro, o sea, era de morirse de la risa de todo su proceso, de cómo cuenta él cómo lo vivió. Luego también en México está La Cotorrisa, como les decía, Perros Criollos en Colombia. Hay muchos, digamos, de humor, que también el humor ayuda, digamos, bastante. Y los de desarrollo personal, que es lo que tú dices de la parte emocional, como Los hombres también lloran, de este Juan Pablo Raba. Y en México está la de Se regalan dudas, El rincón de los errores de Aislinn Derbez. Hay varios, digamos que para sacar, esa sí para sacar Reels y Stories es, pero propio, ¿no? Y digamos que en general todos los podcasts, digamos los que están a nivel global, lo que tienen es un proceso de conversación muy importante, una personalidad, es decir, Oprah o Joe Rogan o Mel Robbins, toda esta parte, digamos, del endorsement de una personalidad que es autoridad y obviamente la consistencia en el tipo de temas que se trabajan. Y en el caso de nuestros países o de México en general, el storytelling gana, es decir, contar la historia de fui llegando a mi casa, me encontré un fantasma, el fantasma salía corriendo, luego mi mamá me dijo, ¿viste esto? Y luego nos fuimos a perseguirlo y cuando vimos nada más había dejado tirado no sé qué y entonces encontramos esa tela tirada en el piso del fantasma que había dejado su disfraz de sábana que nos había quitado, ¿no? Entonces, Gracias. ese storytelling ese storytelling gana, gana el humor también y obviamente una conversación real con muchas veces este contenido corporativo, que el Claro. contenido corporativo termina siendo como en el caso de los top en el mundo, que es el del CEO, ¿no? The Diary of a CEO y en el caso de México también hay uno que se llama Brancetera que hace análisis sobre branding de marcas en general, etcétera. Y claro, una de las cosas que al final del día el podcast pretende hacer es tratar de convertir a los oyentes en clientes y pues al final del día ahí es donde el 90% de la gente falla porque pues no hay que hacer contenido para esperar que lo compren, ¿me explico? Sino que realmente uno tiene que empezar a dirigir si es que quiere vender. En el caso de nosotros no queremos vender todavía. Hay que ¿Ah, decir el sí? todavía, pero en general hacer, digamos, frases que enganchan. Luis Fer siempre estaba presionando mucho sobre cómo le vamos a poner cuáles van a ser los títulos y los nombres de las secciones y los títulos de los temas, porque al final del día eso engancha, te ayuda a identificarte, ¿no? Es decir, te pasa esto, estás con ganas de hacer tu marketing digital y no te sale, estás tratando de hacer contenido orgánico y no te sale. La autoridad, ¿sí? Donde uno explica por qué esto está bien, por qué esto está mal y tienes una opinión al respecto. Y obviamente luego el call to action, que al final del día quieras generar comentarios, interacciones, venta o realmente leads, ¿no? Recomendaciones también. Entonces, pues, la fórmula real para hacer realmente como conseguir un podcast que quiera ser enfocado hacia el posicionamiento de una marca o hacia el posicionamiento de una marca personal, es decir, de una autoridad en un tema, o digamos, posicionamiento de un objeto, de lo que sea, es primero, pues, plantear un problema claro. En segunda instancia, tener buenos insights, es decir, cosas que el mercado está reflejando, hacer una especie de solución enmarcada, lo que se llama en inglés un framework, y realmente llevar a hacer un CTA o un call to action que te lleve realmente a la conversión. ¿Qué es el CTA? Déjanos tus datos, llena este formulario, nos vemos en el próximo webinar gratuito y como el de 30X, ¿no? Que siempre hace ese proceso, digamos, donde está haciendo ese contenido que pareciera ser orgánico, pero que siempre te lleva a venderte su 30X, que es una Angelita, metodología de venta. Dime, si una persona te preguntara o te dijera, mira, tú me recomiendas hacer un podcast, ¿tú qué le dirías? que no. Y esa Luis, ¿te persona así acuerdas toda cuando? traumatizada te diría, ay, pero ¿y por qué?
¿Por No qué me va a decir, no? ¿y por qué usted sí y yo no? Por ¿No? ejemplo, ajá. Básicamente. No, a ver, ¿te acuerdas que uno antes también tenía que hacer newsletters para hacer posicionamiento orgánico? Sí, sí, de acuerdo. Ajá. En todo el posicionamiento orgánico siempre te decían, haz una newsletter, el Blog. podcast o un blog, exactamente. Ujú. O sea, muchas de esas cosas que te ponían a hacer, dime si la gente tiene la consistencia, tú que tienes clientes de ese estilo, ¿no? Dime si la gente lo termina haciendo. O sea, hace 2, 3, máximo 10. O sea, pero Es una que persona es súper lo que aplicada. hablábamos precisamente con de Seth Godin y es la consistencia, ¿no? Y acá sería como la frecuencia y la utilidad. Si eso genera pues un beneficio real, eh, pues funcionaría. El tema es eso, que si se hace por una sola vez, pues mejor no hacerlo. Y ahí es Claro. donde tendrías que pensar que vas a destinar en recursos, tiempo, trabajo, temática, ¿no? Para que eso funcione, porque pues no puede llegar con los mismos temas de siempre. O sea, tendrías que darle precisamente como la singularidad. Y claro, al final del día lo que termina siendo Spotify, que entra, digamos, ya después de que ya está armado un poco el setting, y Spotify llega y dice, no, yo realmente me voy a tomar esto súper en serio, y termina comprando la productora que hacía la que hacía la producción de los podcasts, que se llama Peabody, la compra, se hace tres compras importantes, ¿no? O sea, se hace la compra de Peabody, se hace la compra de Gimlet Media, que son el estudio que hace podcast, la plataforma que postea, que es Anchor FM, y una productora de podcast que se llama Parcast, y con eso ya empieza a hacer digamos, un establishment ya de lo que es producir los podcasts adentro de Spotify, ¿no? Entonces, ya Spotify dice, pues a mí me parece que solamente la música, como lo decías tú en un principio, Luiser, de la música no van a vivir, ¿no? No Spotify alcanza la no caja le alcanza. registradora. Ujú. Así es, para poder terminar, digamos, de hacer o posicionarse como un competidor importante y empieza a financiar fuertemente, ¿no? Datos claves, por ejemplo, en el caso de este podcast que te digo que es súper famoso en Estados Unidos, que se llama Joe Rogan, en YouTube tiene más de 20 millones de suscriptores y sus views totales son 6.1 billones. En estas estadísticas que estaba revisando, digamos que los suscriptores no terminan siendo tan relevantes, aunque realmente son un número importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Diary of a CEO es 12 millones de suscriptores y 850 millones de views, porque probablemente los Pero es suscriptores una se lo han visto barbaridad, más de una Angelita, eso es vez. Es una muchísimo. barbaridad. Es una barbaridad. Más de 50 millones de audiencias mensuales, 1 billón de reproducciones totales, ¿no? Y el crecimiento es más o menos de 300 a 500 mil suscriptores por mes. Es decir, el interés compuesto, la manera en la que va subiendo, es ya una atracción, digamos, casi que orgánica. Y realmente uno de los insights que tiene este de Diary of a CEO es que él siempre está planteando varios modelos de lo que sea, ¿no? Y dice, este es el modelo que más te conviene, ¿no? O sea, saber cuál es el modelo que más te conviene copiar, cuál es el modelo que más te conviene seguir, eso a un CEO le da mucha certeza, no te deja así como de, mira, pues está Gemini, está Claude, está Perplexity, está ChatGPT, ¿no? Y tú decides, no, él te dice, el que más te conviene seguir es este, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, ¿no? Y en segunda parte es que tiene una parte educativa y de un storytelling y también de una parte de negocio en donde habla de casos de éxito, etcétera, ¿no? En el caso de este Joe Rogan, contrario a todas las expectativas, la fórmula de él es que él es el rey de la distribución, es decir, logra sacar reels virales, esos cachitos de historias que lo vuelve virales y luego entran ahí, esa parte de la distribución del contenido se vuelve realmente el rey de eso. En segunda instancia, él le añade una conversación bien larga y tiene invitados muy potentes. Y dependiendo de los invitados, le subió o le baja la audiencia. Es decir, cuando tiene un Claro. invitado que genera buena expectativa, pues obviamente termina teniendo buena audiencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Call Her Daddy, que esto es una niña, una blonde
una rubia pues de esas gringas. Ellos tienen followers, tienen 3.7 millones de followers en Spotify, con más de 5 millones de oyentes, y su insight realmente es una comunidad fuerte. Es decir, la construcción de Call Her Daddy es más de el gang, ¿no? Un poco estilo como los Swifties de Taylor Swift o el Army de los BTS, etcétera, ¿no? Es que construir esta comunidad se está volviendo una parte súper importante en el asunto de los podcasts, en donde termina siendo esta comunidad construida alrededor de una emocionalidad muy fuerte, ¿no? Y contenido técnico como tips muy particulares, tips para el pelo, tips para la cara, tips para salir con alguien, tips para invitar a una niña a salir, tips para hacer una entrega de un anillo, tips para poder hacer o sea, son temas un poco soft, ¿no? Son temas, digamos, ligeros, pero que a la hora del té terminan ayudando a tener tips para la gente del común y corriente, ¿no? En términos de México, digamos, los números realmente no nos dan los números de seguidores que tienen en Spotify los relatos de la noche. En La Cotorrisa ellos están como terceros en México. Entonces, básicamente, el podcast para mí fue una cosa, un descubrimiento bastante interesante, porque por muchos años el podcast era como muy de nicho, era muy amateur, era una, digamos, de distribución abierta en las RSS, en el Apple Podcast, ¿no? Es decir, era como más una especie de radio democratizada, ¿cierto? Ya luego cuando Spotify decide, digamos, exprofeso hacer podcast, ¿cierto? Es decir, le mete billete, Spotify es el que entra como a hacer el cambio de juego, porque le empieza a meter más billete donde la atención ya empieza a valer muchísimo más que el contenido. Entre el 2019 y el 2022, Spotify hace una jugada súper impresionante, o sea, brutal, donde le mete más de 500 millones en empresas de podcast, 500 millones de dólares. Luego supera los 1.000 millones en adquisiciones y contenido, donde ya les contaba que compró a Gimlet, que hacía la producción, Anchor, que eran los creadores, y Megaphone, que hace toda la parte, digamos, de tecnología de ads, y termina controlando, digamos, toda la cadena de valor. Es así como, digamos, estos deal breakers, perdón que hoy ande tan gringa, pero pues es que la investigación lo arrojó así. Este caso del de Joe Rogan gana más de 100 millones de dólares en el 2020. Luego termina costando 200 millones de dólares y hoy en día tienen un contrato de 250 millones de dólares con Spotify. En el caso de Call Her Daddy es de 125 millones. Y esto nada más es para que nos demos un aire de lo que es el costo de este mercado, digamos, el valor Claro, real pero del esas son las mercado de los ligas, podcasts. Angelita, de los que están monetizando y ganando, que no quiere decir Así es, que esa, digamos, que capacidad de monetización sea proporcional de ahí para abajo. Sí, eso es así una es, cola larguísima y los ingresos pues son bastante menores, ¿no? Por decir a veces cero. así es. Entonces, para resumir, los podcasts tienen una grandísima ventaja cuando tú me dices, si una persona me dice que haga un podcast. La verdad es que sí es bueno para varias cosas. Lo primero es que los episodios van de 30 minutos y hay episodios hasta de 3 horas, perdón. Y la gente puede ir escuchando mientras maneja, mientras cocina, mientras entrena en el gym, cualquiera, o sea, no hay distracción, es decir, está yéndose con un tema de corrido. Por el otro lado, hay una relación emocional con la persona que hace el podcast, de que es un mentor o que es un amigo, que es un influencer, ¿no? Es decir, termina siendo mucho más fuerte esa conexión emocional que lo que hace Instagram. Y la conversión puede ser mucho más corta, más rápida, que era lo que veíamos hace rato, por la confianza, por la repetición, por la sugerencia de tips y de contextos, donde ayudan a que la gente tenga mucho más entusiasmo por el producto o por ese mentor. Pues muy Así es. importante esta investigación que hiciste, Angelita, y pues muy útil me parece para todos. Y ahí está el reto, ¿no? Cómo lograr que un podcast se mantenga en el tiempo, sobre todo porque el gran, creería yo, como challenge es la temática. ¿Cómo logras que Total. esa temática en cada episodio la gente se conecte con ella y la motive a continuar? Porque sería como la lealtad, ¿no? ¿Cómo generar esa lealtad de que la gente siga consumiendo? Y que la monetización es, digamos, va en contra del podcast per se, porque el podcast, si yo aquí estoy hablando y digo, feliz cumpleaños, amiguitos, te desea, Ponque Ramo, pues
va a aparecer venta, ¿no? Entonces, ese proceso en el que los influencers empezaron a decir, ay, me encanta este skincare, porque no sé qué, y después nos dábamos cuenta que era que les estaban pagando para que dijeran eso el podcast no lo soporta, no lo aguanta, no, se cae por su propio peso, ¿no? Entonces se vuelve un proceso mucho más real y mucho más genuino. Y eso es lo que me gusta de nuestro podcast. ¿Cómo te ha parecido todo este fenómeno de las frutinovelas? Lister, cuando tú me hablaste de las frutinovelas, yo dije, frutinovelas, en México no se ven las frutinovelas, se ven los cat dramas de gatos, historias de gatos, pero son espantosas, o sea, son unas historias horribles. Son, por ejemplo, llega el gato a la casa, la gata está cocinando, están los gaticos, ¿no? Y el gato le pega. O sea, es como, ¿por? Es como súper raro porque es como una especie de sublimación de que como no podemos presentar lo que pasa en la vida real, que seguramente mucha gente tiene maltrato en las casas, que no podemos cerrarnos a esa realidad que Claro. atañe a nuestras casas de la violencia doméstica. Entonces, al parecer, ese tipo de novelas que son corticas, supongo también las frutinovelas son corticas, ¿no? Terminan haciendo una Sí, es sublimación de que eso. son novelas de, más que novelas, microrelatos de minuto y medio, un minuto, que también es puro contenido, pues AI slot, ¿no? O lo que se llama brain rot. Básicamente es pura basura, ¿no? Lo que pasa es que acá tiene toda esa, digámoslo así, como narrativa de la telenovela mexicana, venezolana, colombiana, brasileña, incluso pues los novelones El, turcos. Entonces, como todo ese el dramón, melodrama, exacto, y te lo cuentan en un minuto, y son frutas que tienen pues que son antropomorfas, ¿no? Que parecen personas. Entonces, igual que pues los eso ha gatos. generado, claro, y los gatos también, pues una conexión muy grande, sobre todo con centenias, que es lo que yo noto que les ha calado mucho, pues no todos obviamente, ese tipo Pero de contenido. contá, me dijiste que tus alumnos habían llegado con esta historia, contá qué fue lo que viste, qué te dijeron, o sea, Pues contala no, básicamente, en pues yo dije, bueno, ¿cuál vemos? Entonces pusimos en YouTube la búsqueda, obviamente están en TikTok, en Instagram, o sea, todas está partes. plagado, ¿no? Entonces, no, que viéramos este. Entonces era una historia donde era una relación entre, creo que era como un durazno y una fresa, ¿sí? Durazno pues el hombre y la fresa la mujer, y resulta que ella parece embarazada, o sea, imagínate toda la historia, ¿no? Y al estar embarazada, entonces pues van a tener el niño, bueno, son pareja o están casados, etcétera, y nace el niño y el niño tiene forma de pepino. Entonces es terrible porque ese niño entonces de quién Pero eso no es será. una fruta. Y entonces fue, bueno, pues es un vegetal, pero también pues tiene cara y habla. Entonces ahí está la traición. Entonces es como todo ese tema de la infidelidad. Entonces todas las truculencias básicas ahí se subliman, y yo creería que, pues, por un lado, pues, es un contenido, pues, muy simple, ¿no? De consumir, muy básico, muy sencillo. Y también, pues, creería que a la larga es como una forma de huir por un rato de toda esta realidad, ¿no? Que puede ser apabullante. El tema es cuando ya se te vuelve eso, pues, algo como adictivo o permanente y te la pasas, de ahí pasas a verte otro tema y es como, o sea, es decir, es como el exceso, pues también te puede generar algún tipo de afectación, ¿sí? Si como mucho hamburguesas, no sé, 10 diarias, pues me puede hacer daño. Si hago demasiado ejercicio, también. Y también si consumo 10 horas al día de celular, pues también, aunque fíjate que cuántas horas se van en el computador trabajando en el día. Entonces ahí De creería acuerdo. que es parte como de esas dinámicas, entonces ahí hay como un refugio. El punto es, uno, que se ha tenido muchísimos views, y dos, las marcas también se montaron a crear contenido. De hecho, ya estoy viendo políticos en la campaña acá en Colombia Ah, creando sí, contenido con asociado tigres con y con esos. palomas. Pero en este caso sí, exacto, pero los trigos palomas vienen desde antes, ¿no? Pero ahora es el lenguaje frutinovela, estos personajes de la política también haciéndose pullas y tirándose en las campañas. Importante decirle a nuestras tías que todo está hecho con IA, todo está hecho con inteligencia artificial, obviamente. Y digamos que yo había escuchado de que esta tendencia un poco de estos micronovelas, porque son micro, ¿no? No son novelas completas, que utilizan estas imágenes de la IA.
Dicen que casi cada uno de cada 10 de los canales con mayor crecimiento en julio fueron creados enteramente con IA y que la tendencia no solamente se limita obviamente a los gatos, sino que también hay bebés rumbo al espacio, Eminem sobre un gorila, Abraham Lincoln como blogger, o sea, No, cosas es que es, loquísimas. por eso es puro brain rot, sí, cosas absurdas. Brain rot, Por ejemplo, exactamente. lo que hablábamos en capítulos anteriores de un, por ejemplo, un bulldog francés también creando historias, o por ejemplo, un chimpancé que pelea con Hulk en India, sí, o sea, es para donde uno mire. Entonces, creía que ahí hay un tema que el punto sería, vamos a ver cuánto dura, sí, porque finalmente esto algo lo termina reemplazando, lo que hablábamos de que una tendencia entierra a la siguiente más adelante. O sea, la permanencia de esto es muy relativa, Etérea, ¿no? efímera, sí, sí, de hecho dicen que YouTube ya eliminó varios de estos canales porque pues obviamente no cumplen con ciertas normativas y obviamente hay expertos que dicen que pues obviamente esto es una basura que se ha generado por cuenta de la IA y que está inundando obviamente las plataformas con contenido de baja calidad y el problema es que pues la web es una, ¿cierto? Y digamos es finita, no es tampoco tan infinita como creemos y que obviamente pues hay, digamos, esto que tú hablas de lo efímero y de lo brain rot, que es finalmente basura para el cerebro. Pero de todas maneras dicen que los números no mienten y que, por ejemplo, un video de Rock Fant, que es rock fusionado con un elefante, Sí. ha tenido hasta 3.7 millones de views en Instagram. Entonces, no solamente salen por YouTube, salen por Instagram. Yo los he visto también en No, TikTok y también obviamente los he están visto en en... TikTok, por supuesto, ¿no? Como una serie de apuestas, ¿no? Toda esta información poderla ramificar, ¿no? Difundir por muchos canales y mirar en cómo se genera, pues, atención. Finalmente, ese es el Sí. negocio en el que todos están. La pregunta es, ¿estamos ante el futuro del entretenimiento o estamos ante el colapso, enfrentándonos al colapso de la creatividad digital? O sea, ahí se las dejo. Pues ahí están las dos. O sea, el Dale, mi entretenimiento Luisa. cambió indudablemente Cambio. y se volvió muy como una pastilla, como una menta, un chicle, desde Así es. momento. Bueno, el otro tema, Angelita, es Coachella, no sé, el festival que tanto has visto de la cantidad de contenido, el concierto de Justin Bieber, el primero que generó una cantidad de puntos de vista, que era un genio del marketing porque se sentó ahí con un computador a hacer como un karaoke y al fondo tenía en la pantalla los videos de él en YouTube, ¿no? Entonces, y que cobró por eso 10 millones de dólares y pues que eso no le costó nada esa puesta en escena. Y entonces, pues, si uno lo mira en redes sociales, pues revivió. Sí, es decir, Ujú. empezó a tener entre 70.000 y 200.000 seguidores por día, en la medida en que empezó pues a crearse toda esta viralidad y toda esta, digamos, como tendencia o actualidad en torno a él. Entonces es como ese contrapeso, ¿no? Y lo otro es que Coachella, viendo en términos de festival, digamos que había como opciones, pues obviamente de lujo, costo de Sí, sí, sí. 70.000 dólares por estar asistiendo a Coachella a una suite de lujo y con ubicación también VIP en la tarima o Yo cerca de creo la que tarima. el papá de Coachella, no me vas a dejar mentir, fue Woodstock, estamos de acuerdo, en donde, digamos, Woodstock arranca siendo un big happening, ¿no? O sea, como este Sí, performance, total. en donde no es únicamente el concierto, sino que son varios conciertos, en donde tú pernoctas, ¿verdad? Es como, aquí en México hay varios también así, que te vas 2, 3 días para un sitio donde hay lagos y, pues, no eso mejor dicho, el nivel de sustancias que ingiere la gente los desconozco, pero me supongo que están todos en algún tipo de trip. Bonais, Sí, probablemente. Entonces, no, porque luego van a decir que nosotros estamos diciendo que Bonais es una sustancia. No es una sustancia, queridos, es un sandy, una congelada, como decimos en un México. Sandy. Esa palabra me Eh, un encanta, Sandy. Básicamente yo siento que Coachella se volvió realmente más que un espectáculo o un concierto, se volvió más un happening. Es una Yo tengo un pasarela amigo, también. claro, pero entonces ahí ya, entonces ya tenés a los famosos, ¿cierto? Que entonces, ¿cómo vas a vivir esa experiencia? Vas a vivir la experiencia super VIP, VIP, medio VIP, V, ya no alcanzas a V, sino que ya estás en Perrash, ¿no? O sea, como que
Y definitivamente sí creo que la gente puede vivir Coachella desde cualquier lado. No creo que todo el mundo tenga que pagar $70.000, No, pero no, sí por creo que hay esa supuesto, pero es oferta, un festival ¿no? costoso, de todas maneras, no es un Claro, festival que cualquier persona pueda asistir. Y segundo, si total. viajas desde el exterior, pues hay que sumarle más gastos, ¿no? En términos del Así es. desplazamiento y llegar hasta allá. Positivo para tía. ¿Qué tenés de positivo para ti esta semana? Quisiera reseñar dos cosas. Mira, una es que yo no sé cómo lo has notado, pero me parece que se ha vuelto como, primero la gente en la calle casi no se mira, ¿no? Bueno, con un ascensor o sitios donde te topas con la gente. Y es como si fuese una muestra de mala educación saludar. O sea, si saludas, eres una persona maleducada. Eres bien educado si no saludas. Es decir, es como el no decir ni buenos días, ni, sí, o sea, como cero ¿Y contacto. por qué te parece que ser mal educado es saludar? ¿Quién te lo dijo? No, digo que es la nueva versión de ser educado. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? No lo digo yo, ¿Dónde lo viste? pues en Ah, todas ok. partes. O sea que vos pensás, sí, pues mira, por ejemplo, cuando tú vas a escoger tus opciones de Uber Comfort, te dice si quieres que te platique, que te converse el chofer o no, ¿no? Claro, pero yo te lo pongo en ascensores porque, bueno, eso ya tú lo decides si quieres que, que te hable, te platique, como dices tú, el conductor o el chofer. Pero en un ascensor donde pues, no, ninguno se conoce, o El nivel de elegancia termina teniendo que ver con que no te hablen, sea, la ¿sí? O sea, refinación es eso. exacto. Pero, Eso o sea, sí, ¿será en que eso soy muy sí, tío? estás pero súper tío. O sea que vos sos como en los pueblos que pasa el calle. ¡Buenos días! Pues no a ese nivel así con eco, ¿no? Pero sí me parece que si te subes a un ascensor o llegas a algún lugar, pues uno sí puede decir buenos días, ¿sí? O y Y en ya. México te voy a hacer el positivo para ti de México. Tú cuando estás en un restaurante o en cualquier parte donde estén comiendo, dicen buen provecho. Entonces todo el mundo pasa por tu, entonces te estás comiendo y buen provecho. Muchas gracias, sigues comiendo, buen provecho. Muchas gracias. O sea, Con la boca la gente llena. que pase, gente que te dice buen Pero, provecho. a mí me parece chévere eso. Es divino, es divino, es divino. De hecho, La verdad es que por sí. ejemplo, yo recuerdo la persona que fue a arreglar una cerradura en tu casa, una vez que estábamos allá, y ese señor yo estaba que me lo traía, me lo robaba para Colombia porque muy educado, era como un gnomo de una película que se había escapado, ¿no? Divino, Y que te divino. decía, mi casa es la casa de usted, y no, como toda esa formalismo que no es meloso, porque ya la melosería es No, otra cosa así que es incómoda, sino que es espontánea, ¿sí? Que es como unas buenas maneras básicas, o sea, que me parece que es una divino. norma de cotidianidad, ¿sí? Es como lo que siento que a la larga es todo el mundo refugiado en pantallas para el mínimo de interacción con nadie, ¿sí? Entonces un mundo que se está aislando desde mi punto de vista un tanto tío, pues cada vez más, ¿sí? O sea, está presente, está en contacto, pero a través de ese vidrio. O sea que el positivo para ti o tuyo es extrañar las buenas maneras. No, yo no voy a ponerme en eso pues de abuelita o de abuelito, pero sí creo que No que voy a la pasar de tío abuelo. sensación, sí, todavía no, pero sí es una sensación de que hace parte con el otro positivo que lo voy a llamar positivo para Centennial, y es que es unas generaciones que son como inexpresivas, ¿sí? O sea, que mejor dicho, es más expresión empanada durmiendo, o sea, no dicen nada, ¿sí me entendés? Entonces, por ejemplo, yo te diría, haciendo un análisis en ese sentido de como la gente ya no habla tampoco físicamente, sino que es por una mensajería como WhatsApp, entonces, ¿qué tal dos amigos o amigas diciéndose, ay, es que le respondí con dos emojis? ¿Será que le estoy demostrando demasiado? No, y no solamente eso. Yo he oído centenias que dicen que están uno al lado del otro texteándose. Qué O lindo. sea, se mandan mensajes de WhatsApp uno al lado del otro porque están hablando de cosas y referencias que van a mandar un video, un algo, pero están al lado, no se lo muestran, se lo mandan. Eso sí es positivo para Centennial total. Ahora, esta expresividad, a ver, tú levanta a un muchachito y quítale el celular. Oye, yo los he visto de 7 y 8 años que les quitas el celular y es como si les quitara la cocaína. Es El como, ¡no! respirador, un respirador. Y es como, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿No? Sí, es Es puro un nivel síndrome de de abstinencia. abstinencia, durísimo, durísimo. Renegar del,
de lo que nos hacen las redes es un positivo para ti, definitivo. Estamos muy viejitos ya, Angelita. No, apague y vámonos. El último que quede, que apague la luz. Sí, eso te iba a decir porque yo aquí necesito mandar unos emojis. Bueno, Angelita, como siempre, un placer compartir Igualmente, contigo Mauricio. marketing para tías. Igualmente, lograste convertir mi día oscuro en un día claro muchas veces. ¡Ay, llegó la luz! ¡Tarán! Chao, Angelita. ¡Tarán!